Bienvenidos una vez más. Qué bueno que se detiene para escuchar por un instante la palabra del Señor, y para mí es un privilegio compartir con usted la palabra del Señor una vez más. En esta ocasión, nuestro tema tiene por título Dios es Dios. Y es triste y lamentable el concepto que muchas personas se han hecho de Dios, ya que precisamente ese pobre concepto de Dios es lo que les mantiene en cualquier condición que les impide poder experimentar la plenitud de vida que Dios mismo ha diseñado para el ser humano. Una vida llena de gozo, placer y felicidad. Cuando las personas mueren en su afán por encontrarle sentido a la vida, sin conseguir el gozo, la alegría y la felicidad, y aún están dispuestos a ser lanzados al lago de fuego y sufrir por toda una eternidad antes de probar lo que Dios puede hacer por ellos, antes de detenerse y escuchar por un momento a Dios. Esa actitud de las personas nos envía un claro mensaje. Y el mensaje es: no estamos dispuestos a escuchar, menos a entrar en un compromiso con Dios. Porque no creemos que Él tenga el poder y la voluntad para hacer algo por nosotros. Ya ese concepto y esa idea podemos observarla en algunos personajes de la Biblia. El concepto de erróneo que muchas personas tenían acerca de Dios. Y vamos a leer al menos dos de estas personas. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 39, nos narra aquí un corto pasaje de un fariseo llamado Simón, que invitó al Señor Jesús a su casa durante el tiempo que estaban compartiendo con sus amigos y con el Señor Jesús. Vino una mujer prostituta y se arrodilló delante del Señor Jesús y comenzó a enjugar los pies del Señor Jesús con sus lágrimas. Seguidamente, el fariseo comenzó a pensar, comenzó a razonar dentro de sí. Desde luego no lo manifestó abiertamente, pero en su corazón, en su mente, comenzó a razonar. Y dice la Biblia específicamente en el verso 39, dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: refiriéndose al Señor Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre, este fariseo, está haciendo una declaración muy fuerte aquí. Está concluyendo que el Señor Jesús no es el que Él dice ser. No es aquel que todas las personas piensan que Él es. Piensan que es algo menor que eso. Porque las personas tenían al Señor Jesús como profeta. Un profeta era una persona muy reconocida
y muy respetada en Israel. Y el pueblo entero respetaba a los profetas, al menos cuando, al menos públicamente, o, o en la superficie. Pero aquí vemos que este profeta, este fariseo tiene ya de por sí, tiene a partir de lo que él está viendo, a partir de esta interacción del Señor Jesús con esta prostituta, él llega a una conclusión, y la conclusión a la cual él llega, este dice que es profeta y todos creen que es profeta, pero él no es profeta, él es menos que eso. Y este es el concepto que muchas personas tienen de Dios, que Dios es menos de lo que él dice que es. Este fariseo tenía un concepto errado, equivocado acerca del Señor Jesús, obviamente. Continuamos leyendo otro pasaje más. Mateo 27:39, que nos dice: la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Entonces aquí vemos otro grupo de personas que tienen una vez más un concepto erróneo acerca de Dios. Dicen y le gritaban, estos ya no pensaban dentro de sí solamente, no solamente pensaban, pero lo vociferaban, lo hacían manifiesto públicamente y decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Dice ahí específicamente que ellos decían ahí en forma burlona, movían la cabeza, dice, de forma burlona. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia misma registra el pobre concepto que muchas personas tienen acerca de Dios. Estas personas creen que porque el Señor Jesús está colgado de la cruz, es incapaz de hacer lo que cualquier persona desearía hacer, que es librarse del dolor, librarse de la angustia. Tú puedes librarte de la angustia, tú puedes librarte del dolor, pues hazlo. Demuéstranos que tú eres Dios y hazlo. Entonces llegaron a la conclusión de que el Señor Jesús no podía hacer eso. El fariseo llegó a la conclusión de que el Señor Jesús no era lo que él decía ser por lo que él estaba viendo, por lo que sus ojos miraban. Entonces aquí vemos ciertas personas que tenían dificultades para disfrutar de la compañía, para disfrutar de la amistad, para disfrutar de la comunión con Dios por causa del pobre concepto que ellos tenían acerca de Dios. Y este es nuestro tema en estos momentos. Dios es Dios. Las personas tienen un pobre concepto de Dios y no creen que Él puede librarlos de los vicios que los tienen esclavizados. Que Dios no puede librarles, que Dios no puede darles el gozo y la alegría y el placer que tanto desean. Creen que Dios no puede perdonarlos. Creen que Dios no puede amarlos.
Creen que Dios no puede sanarlos. Creen que Dios no puede reparar sus familias deterioradas, sus familias destruidas. Creen que Dios no puede reconstruir hogares destruidos. Y tienen el concepto que Dios no puede hacer algo por ellos. Aunque muchas veces admiten que Dios ha hecho alguna cosa por ellos, pero en realidad no es lo que creen. En realidad no creen que Dios tenga poder para hacer algo por ellos. Pues si ellos creyeran, les siguieran. Nosotros creímos una vez, un día, creímos y por eso le seguimos. No existe tal cosa de que usted cree que Dios puede hacer algo y no le sigue. Esa fue la pregunta, esa fue la pregunta que el Señor Jesús le hizo a un leproso en una ocasión, o a un ciego en una ocasión. El ciego le preguntó, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor Jesús le preguntó y le dijo, ¿tú crees que puedo hacer esto? Esa era la pregunta que el Señor, la respuesta que el Señor quería de la persona que deseaban recibir algo de Él. La respuesta que el Señor quería de las personas que deseaban recibir algo de Él es que si ellos creen que Él puede. O sea, de que esa era la respuesta fundamental. ¿Crees que puedo hacer eso? La Biblia nos dice que la respuesta de él fue afirmativa. Y él le dijo, sí, creo, Señor. Y fue sanado. Entonces es necesario creer. Así que la idea que predomina en el corazón de muchas personas es que Dios no quiere ni está dispuesto a hacer algo por ellos. Esa es la razón por la cual muchas personas no quieren saber de Dios. Entonces, por eso es que Dios aquí ya nuestro mensaje toma otro enfoque, otra dirección. Aquí ahora dejamos a los que no creen que Dios puede hacer algo por ellos, a los que rehúsan aceptar que Dios hace algo por ellos, y nos enfocamos a aquellos que sí creemos. Ya aquí nos enfocamos entonces a los creyentes. Y la razón por la cual Dios no nos llevó consigo desde el día que nosotros creímos fue porque Él quiso que nosotros fuéramos parte de sus instrumentos. Él quería que nosotros fuéramos parte de sus instrumentos, de sus herramientas, para testificar a estas personas que no creen. A estas personas que tienen un pobre concepto de Dios. Por eso el Señor Jesús no nos llevó con Él cuando nosotros creímos, sino que nos dejó aquí en esta tierra. Para que nosotros les testificáramos a estas personas que tienen un pobre concepto acerca de Dios, porque esto es una tragedia. El tener un pobre concepto acerca de Dios no es otra cosa más que una tragedia. Es una tragedia lamentable. Es una tragedia que va a cobrar grandes consecuencias, que va a traer grandes consecuencias negativas a la vida de todas estas personas. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros debemos reconocer y entender eso también. Nosotros debemos formar parte del equipo de Dios para hacer esa labor.
Así que por eso Dios nos dejó aquí en esta tierra. Vamos a leer qué es lo que dice Marcos 5. Y dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ustedes se acuerdan, aquel caso del endemoniado gadareno, cuando el Señor Jesús llegó al otro lado de Gadara, el endemoniado lo vio y corrió hacia él y comenzaron una conversación, no con el endemoniado, pero con los demonios que había en el endemoniado. Finalmente el Señor Jesús sacó los demonios que, por cierto, se describían a sí mismo como legión. El Señor los sacó. No estamos en esa historia ahora. Y, y el endemoniado fue libre. Una vez que él fue libre, entonces quiso estar junto con el Señor Jesús. Pero vemos cuál es la respuesta del Señor Jesús. Precisamente eso es lo que queremos recalcar. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Ven cuál es el interés del Señor Jesús? ¿Ven cuál es el propósito del Señor Jesús? El Señor Jesús tiene misericordia de este hombre. El Señor Jesús le expresa su bondad a este hombre, pero el Señor Jesús está pensando en todos aquellos que están en casa. El Señor Jesús está pensando en todos aquellos que también están sufriendo y que conocen a este hombre y que este hombre los conoce a ellos. Cuando Jesús te salva a ti, cuando Jesús me salva a mí, Jesús nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, su bondad. Pero el Señor Jesús, al salvarte a ti, está pensando en aquellos que tú conoces. El Señor Jesús está pensando en aquellos que te conocen a ti. Y no debemos rehusar ponernos en las manos de Dios para que el Señor también haga su trabajo con aquellas personas, así como lo hizo contigo. De seguro hubo una persona en tu vida enviada por el Señor Jesús que te persuadió para que tú creyeras al Cristo Jesús. Y ahora estás gozando, ahora estás disfrutando de las bendiciones del Señor. Eso mismo quiere el Señor que pase con los que te conocen. Eso mismo quiere el Señor que pasen con aquellos que tú conoces. Que pase con aquellos que tú conoces. El verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Usted ve la respuesta, usted ven, todos se maravillaban. Todos estaban gozosos, todos estaban contentos. Aquellos que creyeron habían sido transformados. Y la bendición del Señor había sido derramada también sobre aquellos que este individuo les había testificado. Porque él no rehusó testificarle a aquellos que él conocía. Él no rehusó ponerse en las manos de Dios para que Dios también pudiera hacer la obra en otras personas. Así tampoco nosotros no debemos rehusar ponernos en las manos de Dios para que lo mismo que el Señor hizo con nosotros pueda hacer también con otros. Librarles de la opresión del pecado, librarles del temor de la condenación, librarles del fuego eterno, del castigo eterno.
Pero cuando yo hablo acerca de testificarle a otras personas, no me estoy refiriendo exclusivamente al testimonio verbal, sino me estoy refiriendo a un testimonio que vaya acompañado de una vida práctica, una vida que las personas puedan ver cómo usted y yo estamos viviendo. No, no un testimonio que se limita solamente a expresiones verbales, a palabras, no, sino un testimonio que ellos puedan ver lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. A esto me refiero yo cuando hablo de testificar. No solamente hablar acerca del Señor Jesús, acerca de Dios, sino vivir la vida del Señor Jesús, vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y entonces así Dios estará hablando a través de nosotros. Pero es imperante que nosotros consideremos eso porque así seremos un equipo que estaremos trabajando junto a Dios para que este concepto que las personas, este pobre concepto que las personas tienen acerca de Dios pueda cambiar. Sin duda Dios nos ha dejado aquí en esta tierra para darnos el privilegio de formar parte de su equipo, que se conoce como la iglesia, y ayudar para que el pobre concepto que muchas personas tienen de Dios cambie a uno más acorde con su palabra, con la palabra del Señor. Es nuestro trabajo como creyentes decirle al mundo que Dios es Dios y que Él es el que Él dice ser. Pero ellos solamente van a creer cuando vean las cosas imposibles que se hacen realidad en nuestras vidas. Hasta entonces van a poder creer, van a creer cuando ellos vean que cosas imposibles para el hombre se realizan en nuestras vidas. Mateo 5:14 dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando ellos vean el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la templanza, el dominio propio, el amor, cuando vean estas cosas, entonces ellos van a creer. Aquellos que tienen pobre concepto acerca de Dios van a creer, porque estas cosas son imposibles para el hombre fabricarlas. Solo Dios las puede poner en la vida del ser humano. Cuando ellos vean estas cosas en nuestras vidas, entonces ellos van a creer. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conocerás. No solamente nosotros vamos a identificar a otras personas por sus frutos, sino que las personas nos van a identificar a nosotros también por nuestros frutos. Pero si lo que ven en nosotros es lo contrario a estas cosas, como el odio, la envidia, la lascivia, vicios, arrogancia, ira, murmuraciones, etc. Entonces, ¿cómo creerán? Si nosotros decimos que Dios todo lo puede, entonces ellos nos van a preguntar a nosotros: entonces, ¿por qué no te ha podido cambiar a ti? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? No, nuestra respuesta, ¿verdad? Esa va a ser la pregunta de ellos. ¿Por qué Dios no te ha podido cambiar y seguir viviendo como vivías antes de creer? Entonces ellos quieren ver que Dios hace cosas extraordinarias en nuestras vidas.
Para ellos estas cosas son extraordinarias, los frutos del Espíritu Santo, pero sabemos que para nosotros deberían ser cosas normales, cosas naturales, ya de acuerdo a la naturaleza que nos ha sido dada, la naturaleza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces los frutos deberían salir, deberían brotar de nosotros naturalmente, porque somos ahora un árbol bueno, como dijo el Señor Jesús. Hermanos, testifiquemos y digámosle al mundo con nuestra vida que Dios es real. Efesios 4:22 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos habla de un cambio interno radical. Un cambio. No solamente de despojarnos de algo, pero ponernos otra cosa, dice. No solamente quitarnos la vieja ropa o el viejo hombre, pero ponernos el nuevo hombre, ponernos la vieja ropa, la nueva ropa. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta entonces. Amén.